Muy buenas tardes, amada iglesia. Para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios porque en toda sustancia hay fruto, dice el Señor, y yo creo, hermanos, que ustedes también están esperando, Señor, la palabra que Dios tiene en estos días para ti y para la familia. Gracias a Dios por esta pandemia, porque pues no es deseada, pero todo ayuda a bien, dice la Escritura. Todo ayuda a perfeccionarnos. A través de esto Dios nos está formando también, nos está probando nuestro carácter, está probando nuestro caminar y damos gracias a Dios porque Él siempre cuida de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, he estado yo orando qué es lo que vamos a dar en estos tiempos. Y gloria al Señor, he estado hablando estuve hablando el año pasado sobre Cristo Jesús en muchas formas, muchas maneras, y luego empecé a hablar sobre la iglesia. Y bueno, y en este año, hermanos, Dios me ha puesto a hablar un poco acerca sobre la iglesia. Entonces, hermanos, yo quisiera en este día iniciar, hermanos, la palabra del Señor a través de lo que es el ministerio apostólico para la iglesia. Nuevamente, el ministerio apostólico para la iglesia, este es un estudio que yo tengo desde hace 9 años. Bueno, que a veces yo los hago, pero los guardo. Y Dios me dice cuándo es el tiempo en que yo los debo de enseñar. Así que, hermanos, este es un mensaje que yo ya tenía preparado desde hace 9 años, pero que hoy Dios ha permitido que lo ministremos, que lo enseñemos, que lo compartamos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, primeramente, hermanos, dice la Escritura que la palabra apóstol viene del griego, el griego que significa enviado. Y esto da la idea, hermanos, de que ha sido Dios, hermanos, que nos ha enviado para el crecimiento de la iglesia. Así que, hermanos, la palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Con órdenes específicas de bendecir, de edificar, hermanos, de hacer crecer a la iglesia. Esto es, hermanos, por ejemplo, ahora, hermanos, el apóstol no se mueve por sí mismo, sino que ha sido enviado por Dios mediante el Espíritu Santo. Así es, hermanos. Recordemos que todo lo que era el Antiguo Testamento nos habla de la presencia de Dios, hermanos, aquí en la tierra, pero, hermanos, la escritura, digamos, una tercera parte de toda la escritura está en orden profético, pero ya en el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla de la iglesia. Así que la primera mitad, hermanos, de la Biblia nos habla de la nación de Israel, su historia, el llamado que Dios ha hecho para la nación de Israel, su caminar, desde su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, Jerusalén, sus profetas, toda una serie, hermanos, que podemos ver en el libro del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ya en el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla de que es el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Es lo que Dios nos ha dado ahora a través, hermanos, de la iglesia, pero para el mundo gentil. Así que todo el Antiguo Testamento pertenece a los judíos, el Nuevo Testamento pertenece, hermanos, al mundo gentil, y eso estamos incluidos ustedes y nosotros y su servidor, hermanos. Así que, hermanos, vamos sí, a estudiar lo que es el ministerio apostólico. Recordemos que se aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios se daba a conocer a través de los profetas, ¿sí? Y ellos eran los que marcaban las directrices, lo que Dios quería que el pueblo hiciera, hermanos, pero ahora el apóstol, hermanos, sí, es un nuevo ministro, hermanos, que Dios ha llamado, que ha capacitado, que ha entrenado, hermanos, para cumplir los propósitos de edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, así como Dios había puesto un profeta para que la nación de Israel fuera guiada, sí, pero era la voz de Dios siendo enseñado a través de los profetas. Pues ahí vemos, por ejemplo, a Samuel, lo vemos a Isaías, a Jeremías, lo vemos también al libro de Daniel, al profeta Daniel, y a tantos de ellos, hermanos. Casi, hermanos, la mitad de la escritura, hermanos, después del Pentateuco, ¿sí? De los libros, hermanos, que se conocen como el Pentateuco, como la Torah, hermanos, a partir de entonces, después de ellos empiezan los libros proféticos, a excepción, digamos, de Salmos, pero Salmos también tiene muchos libros proféticos, muchas palabras proféticas, de Proverbios también, hermanos, y así nos podemos seguir, pero especialmente estamos hablando, hermanos, ahora, hermanos, del Nuevo Testamento.
Y en el Nuevo Testamento, hermanos, va a aparecer la figura de lo que es el apostolado o el ministerio apostólico. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 1, versículo 2. Dice, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que Jesucristo ya se había ido, hermanos, ya no estaba con nosotros, ya no estaba aquí en la tierra, pero ahora, hermanos, iba a iniciar, hermanos, el nuevo nacimiento de la iglesia. Y esto, ahí, hermanos, quien iba a manejar, a controlar los hilos de la iglesia, iba a ser precisamente, hermanos, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo lo vamos a ver cómo se va a desarrollar, hermanos, a través del libro de los Hechos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla precisamente del ministerio terrenal de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla ¿sí?, de la venida del Mesías, del Redentor. ¿Sí? Este es Jesucristo, ya encarnado, el Hijo de Dios. Pero ya a partir del libro, sí, entonces estos 4 evangelios, hermanos, que estamos haciendo referencia, nos van a hablar del ministerio terrenal de Jesucristo. Pero ahora, hermanos, Cristo Jesús ya se había ido, había pasado nuevamente a la presencia de Dios, había nuevamente ocupado el mismo lugar, hermanos, en el que Él había dejado, hermanos, cuando Él vino a encarnarse aquí en la tierra. Entonces ahora el Espíritu Santo iba a ocupar el lugar, hermanos, de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad. Cristo Jesús vino, hermanos, a ministrarnos vida, ¿sí? Así que ahora, hermanos, ya no está Cristo Jesús, pero recuerden que Él había dado una profecía. Él había dicho, hermanos, no os dejaré huérfanos, mandaré al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, por el que clama Abba Padre. Entonces, a partir de entonces, hermanos, vamos a ver la figura del Espíritu Santo, hermanos, desde el libro de Hechos. Por eso es que aquí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 2, vemos especialmente ya la obra del Espíritu Santo. Dice, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Está hablando de Jesucristo. Cristo Jesús subió al cielo, pero hermanos, ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Hermanos, y Él está guiando ahora, hermanos, el mover de la iglesia. Así que, hermanos, el ministerio apostólico recibe ahora el mandamiento del Espíritu Santo. Él es el que va a trabajar ahora, aquí con nosotros, humanamente. Gloria al Señor. Ahora, si yo les digo aquí en Lucas, capítulo 6, versículo 12, fíjense lo que dice la Escritura. Dice, y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Está hablando, hermanos, de Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, ¿a qué vino? A levantar a su iglesia. Y estaba preparando y estaba capacitando a gente. Entonces, cuando Jesucristo vino a esta tierra, escogió un puñado de gente, a 12 apóstoles. Pero, hermanos, algunos de ellos eran sin instrucción. Por ejemplo, Pedro, ¿sí? Por ejemplo, Pedro y su hermano, gloria al Señor. Entonces, había otros que estaban letrados, por ejemplo, Lucas, era una persona letrada, era un médico. Pero, hermanos, dice aquí que Cristo Jesús se la pasó orando para escoger a la gente. Así que no fue algo al azar, sino que era un plan ya previsto. Y lo que hizo Cristo Jesús por 3 años y medio, Él los empezó a capacitar, a entrenar, a formar, a desarrollarse. Eran gente como nosotros, hermanos, con muchas debilidades, con muchas fallas, con muchos pecados, hermanos. Pero aquí dice, hermanos, que Jesucristo estuvo orando toda la noche, de tal manera que ya después, cuando amaneció, empezó a escoger a cada uno, hasta ser los 12. Entonces, estos 12, hermanos, son los que van a ser, hermanos, el gobierno de la iglesia. Gloria al Señor. Así que la Escritura dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, Él estaba preparando a gente, hermanos, para que cuando Él no estuviera, ¿sí?, ellos iban a continuar la labor que ya había iniciado Cristo Jesús. Hermanos, entonces ahora iban a estar estos hombres manejados por el Espíritu Santo, ¿sí?, que ellos son los que iban a ser preparados. Y recordemos, hermanos, que en 3 años y medio, lo que hizo Jesucristo con los apóstoles es que los llamó, los preparó, los entrenó, los capacitó y luego los estableció. ¿Te das cuenta? Fueron varios pasos. Primeramente los llamó, muchos de ellos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos,
otro andaba en su profesión de médico, hermanos. Así que Dios primeramente los llamó, los escogió, los preparó, ¿sí? Los entrenó, los capacitó y finalmente los estableció en el ministerio. Así que, hermanos, todo esto fue gracias a la labor, hermanos, del Espíritu Santo. Gloria al Señor, manejando. Así que vemos aquí, hermanos, que Dios había considerado, hermanos, un ministerio, ¿sí? Un gobierno para la iglesia. Gloria al Señor. Él había levantado ya la iglesia, hermanos. Recordemos, hermanos, que la primera iglesia que surgió fue precisamente allí en Jerusalén. Y esa iglesia, hermanos, ahí iba Jesucristo en Jerusalén. Ahí estaba Él preparándolos, hermanos, a los apóstoles, pero también toda la gente, hermanos, iba atrás de Jesús, a donde Él ministraba a toda la gente. Entonces, hermanos, los apóstoles estaban ahí. Y lo que estaba haciendo, que Jesucristo estaba levantando la primera iglesia, pero también estaba capacitando a gente, hermanos, para que iba a hacer la función del gobierno de la iglesia. Y esto aquí podemos ver, hermanos, que era el ministerio quíntuple. ¿Te has dado cuenta? Por eso, hermanos, el ministerio quíntuple no es algo, hermanos, que se le haya salido de la manga a nuestro amado Jesucristo, sino que más bien, hermanos, el ministerio quíntuple fue dado por Jesucristo mismo. Gloria al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para entrenar, para formar, para capacitar, ¿sí? Para levantar esta iglesia. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros vamos aquí en el libro de Efesios, vamos a ver precisamente Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles. Cuando dice, y Él mismo, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo Jesús. Así que, hermanos, Cristo Jesús fue el que levantó el gobierno de la iglesia. Recordemos, hermanos, que hay una Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que Dios Padre, Él va a dar los dones vocacionales, ¿sí? Para la iglesia. Y va a ser repartido entre todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, ¿de quién nos va a ser dados? Hermanos, para la iglesia. Son dones, son gracias, son regalos que Dios da también para el cuerpo de la iglesia, ¿sí? Para que cada quien, hermanos, unos pueden profetizar, otros pueden orar y bueno, etcétera, ¿no? Pero, hermanos, está haciendo el mover del Espíritu Santo. Así que los dones son dados por el Espíritu Santo, pues son dones del Espíritu Santo. Después, los dones vocacionales son dados por Dios Padre, también al grupo de la iglesia. Pero los ministerios, el ministerio, es decir, el gobierno de la iglesia, es establecido por Cristo Jesús. Por eso es que aquí dice, y Él mismo dio a unos, es decir, Él mismo se está refiriendo a Jesucristo. Dice, y Jesucristo a unos dio ser apóstoles, a otros fueron profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros doctores. Gloria al Señor. Pero, mis hermanos, ustedes observan, únicamente en el Antiguo Testamento aparece, digamos, el ministerio del profeta, el profeta. Hermanos, por el otro lado, aquí, especialmente más en el Nuevo Testamento, vemos la acción de un evangelista, de un pastor y de un doctor. Doctor también se puede traducir como maestro. Así que, hermanos, ¿con qué propósito? Para que la iglesia crezca. Ese es, hermanos, el propósito de Dios para la tierra. A Dios, hermanos, no le preocupó construir universos, construir planetas, cosmos. A Dios le preocupó, hermanos, ser su iglesia. Así que, hermano, y tú estás invitado, hermanita, tú estás invitada, yo estoy invitado. Todos formamos parte de esa iglesia. Así que aquí dice, Dios llamó para apóstoles, y estamos hablando sobre el ministerio apostólico. Unos son apóstoles, otros van a ser profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. Hermanos, eso nos habla de la poderosa mano de Dios que menciona el apóstol Pedro. Gloria al Señor, así que es la poderosa mano de Dios. Pero dice, ¿para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y es muy importante, hermanos, considerar esto. Dice, hermanos, que Él dio para la iglesia. Es decir, Dios escogió gente, hermanos, para el servicio, para que ellos sirvieran a la iglesia. Y no lo puso, hermanos, a la persona como un grado para que ellos puedan desarrollarse y sentirse más que los demás. No, Dios capacita a personas para que a su vez ellos sirvan a la iglesia. De tal manera que los ministros, la palabra ministerio significa siervo.
Y ese es el propósito. Ministerio es el que sirve al Señor, el que sirve a la iglesia. Así que, hermanos, cada uno de nosotros que está funcionando en el gobierno de la iglesia es un servidor. Así lo vemos, por ejemplo, en el gobierno. En el gobierno tenemos el secretario de Educación, tenemos el secretario de Finanzas o de Hacienda, tenemos el secretario de Energía, el secretario de Conservación de Carreteras y así sucesivamente. Todos ellos fueron puestos por el presidente, hermanos, pero ellos son siervos del pueblo, porque ellos son los que velan y cuidan los intereses del pueblo, ¿sí? Y los recursos que tiene el gobierno son para repartir, ¿sí? al pueblo, perdón, al pueblo, aunque muchas veces los políticos se los guardan ellos mismos. Pero aquí, hermanos, dice que precisamente todos ellos son siervos para el ministerio de la iglesia o para el servir a la nación. Gloria al Señor. Así que vemos aquí, dice que para perfección de los santos. Así que cuando Dios pone a un pastor, ¿sí? No lo pone para que él se enseñoree sobre las iglesias, sino que cuando Dios pone un pastor es como un siervo, es como para cuidar al rebaño, al grupo de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, hay una serie de características que se pueden vislumbrar de lo que es un pastor. Un pastor, hermanos, es misericordioso. Debe ser misericordioso. Un pastor es tierno. Un pastor es el que visita las casas, el que vela por las almas, el que ora por los hermanos. Un pastor es el que va, hermanos, especialmente a la cárcel, a ver a la persona que está enferma, perdón, a la persona que está en prisión, o va a los hospitales para ver a las personas. Es decir, tiene un corazón de misericordia. En cambio, el maestro, bueno, es una persona con un coeficiente intelectual, hermanos, que Dios le dio gracia para enseñar, ¿sí? Para predicar, hermanos, entonces trabaja en auxiliar con el pastor. Y el evangelista, hermanos, si ustedes se dan cuenta, hermanos, este es el apóstol. El apóstol tiene accesibilidad a cualquiera de los otros ministerios. Mira, para ser el apóstol, por decir, es la autoridad principal dentro del ministerio quíntuple que Dios ordenó. Pero el apóstol, muchas veces el apóstol, antes de ser apóstol, a veces tiene que ser profeta, a veces tiene que ser maestro. Y así muchas veces tienen que hacer varias funciones, hermanos. Pero finalmente es para establecerse como apóstol. Vamos a dar algunas características de lo que es un apóstol. Pero lo que es cierto, hermanos, que el ministerio quíntuple dice que es para perfección de los santos. Dice que para perfeccionar. Así que, hermanos, ellos son siervos para perfeccionarte. ¿Sí? Ellos no se deben de enseñorear sobre la grey, sobre la gente, sino que ellos son siervos. Luego, mi hermano, luego se ve cuando uno tiene ese llamado. Gente que dice que son pastores duran 3, 4 años, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden con el paquete. Pero en cambio, cuando Dios llama a alguien, duran 5, 6, 8, 9 años, 10 años, a veces hasta toda la vida. ¿Por qué? Porque ellos llevan la carga con gozo. Ellos sufren cuando hay un preso, ¿sí? De la iglesia. Ellos sufren, hermanos, cuando hay un enfermo, cuando está hospitalizado. Ellos sufren cuando hay situaciones de escasez económica. Entonces, muchas veces el pastor lleva alimento, el pastor provee, el pastor sostiene. Es como un padre, hermano. Entonces, esa es la característica de un pastor. En cambio, un apóstol, hermanos, ellos son los que van a fundamentar la iglesia. ¿Cómo es fundamental? Van a fundamentar en la doctrina. Gloria al Señor. Vamos ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Estamos hablando sobre el ministerio apostólico, pero estoy primeramente redondeando sobre los 5 ministerios para poder entrar después en cada uno de ellos. 1 de Timoteo, capítulo 2, 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero, después Eva. Bueno, uno puede decir, hermanos, ¿hay apóstoles mujeres? ¿Hay pastores mujeres? ¿Hay profetas mujeres? Mira, hermano, yo sé que hay, esa es una palabra fuerte que voy a decir para muchas iglesias, hermanos. Yo he visto mujeres por internet que están predicando, y eso es bueno, hermanos. Pero podemos considerar, hermanos, que el gobierno de la iglesia
Dios lo estableció para tener autoridad. Y Dios dice que no permite que la mujer tenga autoridad. Entonces hay una contradicción aquí. No, hermanos. El ministerio quíntuple fue dado nada más exclusivamente a los hombres. Pero las mujeres pueden ocupar otra función dentro de la iglesia. Es más, te voy a decir algo, hermano. Yo admiro mucho a las mujeres. Admiro, hermanos, porque yo he visto que ellas son las que llevan a los hijos a la iglesia. Ellas son las que están más al tanto, hermanos, en la vida espiritual de la familia. Los hombres, los esposos, muchas veces llegan a la casa y no quieren saber nada de los hijos. Simplemente ellos quieren comer y luego irse a dormir porque vienen cansados. Pero la mujer, hermanos, lleva la carga. Aunque la vida espiritual de la familia es labor de los padres, hermanos, los padres a veces desoyen este mandato, desoyen esta indicación. Ahora que yo he estado dando clases, enseñanzas para unos matrimonios, apenas en estos días, los he estado citando aquí en mi casa, yo les he dado algunas referencias de los deberes, de lo que tiene que hacer un hombre y lo que tiene que hacer una mujer, es decir, un papá y una mamá. Pero la vida espiritual requiere mucho del carácter del papá. Sí, y en la mujer, hermanos, ellas son mujeres muy consagradas, son mujeres que buscan a veces hasta más que los hombres de Dios. A mí me han dado muchos ejemplos en sus vidas. Yo he visto parejas, he visto matrimonios, pero yo veo que la mujer siempre es más fiel. Bueno, no siempre, pero generalmente yo veo que la mujer es más fiel que el hombre. Entonces eso debe de, a nosotros, por un lado, debe de motivarnos a ser mejores, ¿sí? A esforzarnos cada vez más. Y también en la mujer es signo de admiración. Yo admiro a muchas mujeres. Admiro, aquí en la iglesia, hermanos, admiro a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque yo veo que llegan con sus hijos. Ellas son las que han al cuidado de la educación. Así que aquí dice, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad. Ahora, quiero ser claro, hermanos, el ministerio quíntuple solamente es dado y reservado para los hombres. Aunque hoy en nuestros días hay mujeres que ocupan el ministerio, ya sea como pastor, hay pastoras. Te voy a decir algo. Un día yo visité a una iglesia y me topé que era una pastora. Yo sabía que era una pastora, hermanos. Pero cuando hablamos sobre este punto, ella dijo, hermano, mire, yo estoy dispuesto a hacerme a un lado. Pero ha venido hombres, ¿sí?, que han predicado y me han dejado la iglesia. Están 6, 8 meses, están 2 años, después se van. Entonces, ellos han sido transitorios. Yo me he quedado aquí, hermanos, porque si yo dejo la iglesia se deshace. Y yo le dije, hermana, sígale, hermana, sígale, porque si no fuera por ella, la iglesia hubiera desaparecido. Así que muchas veces las mujeres nos ponen el ejemplo. Pero, hermano, lo que sí es cierto es que dice la Escritura que el ministerio quíntuple, hermanos, es para hombres. La mujer puede participar, por ejemplo, como consejeras. Consejeras ya son gente grande, gentes, digamos, dice Pablo, que las viejas enseñen a las jóvenes. Entonces, eso es un buen ejemplo de las mujeres. Ellas pueden enseñar, pueden aconsejar, pueden exhortar a las mujeres. Por ejemplo, en unas ocasiones cuando a mí me piden orar por las mujeres, yo prefiero traer a mi esposa y que ella ore por ellas. ¿Por qué? Porque se sienten más cómodas orar, que mi esposa ore por ellas. Entonces, ese es el propósito, hermanos, que ellas se sientan cómodas y que reciban la edificación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, la mujer es diferente al varón. Gloria al Señor. Hermanos, tiene muchas habilidades que son suplidas del hombre cuando el hombre no está. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor. Así que la mujer, ¿por qué diferente? También yo le doy un llamado diferente a ellas. Como consejeras, ellas pueden estar en la música, pueden estar, hermanos, como consejeras de mujeres, pueden estar, hermanos, en el orden de las finanzas, pueden estar también, hermanos, en la cocina, en la administración de la iglesia y así sucesivamente. Y ocupan puestos honrosos y son importantes. Gloria al Señor. En 1 Corintios, capítulo 11, vemos algo diferente también. Capítulo 11, versículo 3. Dice, hermanos, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por eso es la razón de que la mujer no puede ocupar un ministerio de autoridad.
hermanos, aunque, hermanos, hay veces se le concesionan y hacen las cosas mejor que los hombres, porque ellos, hermanos, tienen otro campo, otro entendimiento de las cosas, que a nosotros hombres se nos pasan, ¿sí? Así que aquí habla, hermanos, de autoridad y de observar el lugar de la mujer. Ellas funcionan bien, hermanos, cuando están sumisas. Aquí dice que al marido, ¿sí? Así como, hermanos, como la mujer está sumisa al marido, así, hermanos, la iglesia debe estar sumisa al pastor. Pero el pastor, hermanos, no es un autoritario. A su vez, el pastor debe estar sumiso a la voluntad del Señor, a la doctrina. Entonces, hay pastores que son jueces. Hay pastores, hermanos, que gobiernan las iglesias como si fueran empresas. Y eso no debe ser. Recuerden que el pastor es amor. El pastor es para darse. El pastor es para cuidar. Hermanos, para ayudar a la iglesia que ha tropezado, a los hermanos. Amén. Ahora, Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3 al 5. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Habla de templanza. Hermanos, y esto quiero decir, un ministro debe ser templado. No debe ser llevado, hermanos, por pasiones, por inclinaciones, hermanos, por deseos. Así que un ministro debe ser templado, así dice la escritura. Dice, porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Ayer, hoy es viernes, ayer jueves le dije a unos novios que se van a casar. Le dije, hermanos, es más fácil ser ministro que ser padre. Hermanos, porque el ser padre ya acarrea muchas responsabilidades. ¿Sí? Un pastor tiene preocupaciones por la iglesia, ¿sí? Por los enfermos, porque la iglesia crezca, por los servicios que estén siempre funcionando, por la música. Hermanos, es mucha carga para un pastor. Pero hermanos, un padre, hermanos, sí, en él recae la responsabilidad. Si un hijo se cae, hermanos, se rompe un brazo, es culpa del padre. ¿Sí? Si una esposa falla, hermanos, es culpa del marido, porque no cuida, no vela por ella. Entonces, ¿te has dado cuenta? Cuando Dios le pidió cuentas a Adán y Eva, ¿sí? Cuando Eva falló y tomó del árbol prohibido, Dios le dijo a Adán, le preguntó a Adán, ¿sí? Y a Adán le echó la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, pero la autoridad, hermanos, recaía en Adán. Así que dice la escritura, hermanos, que eso es lo que debemos de hacer. Hermanos, que dice que cada cual debe de estar templado. Es una de las características del ministerio. Hermanos, Pablo, como apóstol, recibió la gracia de Dios para funcionar bien. Un ministro debe estar templado, debe ser equilibrado. Así que, hermanos, es más fácil ser padre que ser pastor. Pero el pastor, no lo voy a mencionar, pero ahí en 1 de Timoteo y en el libro de Tito aparecen más de 16 características de lo que es un anciano, un ministro. Dice sobrio, ¿sí? No dado a ganancias deshonestas, hospedador, y un montón de cosas, dice, hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, que sí, que realmente un pastor, un ministro, se forma con los años. Luego se da cuenta, hermanos, cuando uno no tiene un llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque, bueno, se sujetan a sus deseos, a sus pasiones, hermanos, y a veces faltan. Yo me recuerdo de un pastor que ponía gente y él no iba a la iglesia. ¿Sí? Entonces él ponía y dice, bueno, es que va a predicar tal y tal y tal y tal, y el pastor no se ausentaba. Entonces, hermanos, duran poco, pero hermanos, un pastor, un ministro es reconocido por Dios. Hermanos, Dios lo pone con todos sus defectos. Hermanos, pero lo que importa es que debe de haber corazón. Debe de haber un perfecto llamado al servicio del Señor. Debe de llevar las cargas de la iglesia. Debe de sufrir con los que sufren. Llorar con los que lloran. Hermanos, el pastor son como sus hijos. La iglesia es como sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice ahora,
empero hay repartimiento de dones, pero el mismo Espíritu es, fíjense, dice dones. Aquí estamos hablando de dones del Espíritu Santo, que los da el Espíritu Santo, lo que había dicho anteriormente. Y luego dice, y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es, esto los da Cristo Jesús. Así que los primeros son por el Espíritu Santo. Los segundos los da Jesucristo. Y luego dice en el versículo 6, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Dice el mismo Dios. Es decir, hermanos, los da Dios. Así que vemos, hermanos, las tres divinidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos, funcionando dentro de la iglesia, para que la iglesia crezca y se desarrolle, hermanos, y pueda, hermanos, tener una perfección la iglesia. Así que los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da Cristo Jesús. Y las operaciones de dones, hermanos, dones de operaciones, los da Dios Padre. Las tres personas funcionando para la edificación de la iglesia. Qué cosa tan bonita, lo da el Señor. Ahora sí, vamos a ver, hermanos, específicamente cuál es la función del apóstol dentro de la iglesia. ¿Tú lo sabes, hermanos? ¿Cómo funciona un apóstol? Ustedes conocen lo que es el funcionamiento de un apóstol. Hoy lo vamos a ver. Aquí en Romanos capítulo 15, ay Dios mío, me entró una señal, perdón, me tengo que salir, entró un aviso aquí. Romanos capítulo 15, capítulo 15, versículos 17 y 18, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Cuál es el llamado de un apóstol dentro de la iglesia? Bueno, la explicación es fácil, hermanos. El llamado, hermanos, es establecer doctrina. Es enseñar la palabra del Señor. Establecer doctrina, eso es la palabra de Dios. Ellos además son los pioneros que van a abrir las iglesias. Por ejemplo, ustedes recuerdan el apóstol Pablo. En el primer viaje, Pablo lo hizo, ¿sí?, con Bernabé. Entonces Pablo empezó por Asia a abrir iglesias. ¿Sí? Y bueno, Bernabé era apóstol y Pablo también era apóstol. Pero cuando el apóstol Pablo va avanzando cada vez más, en su segundo viaje, ya no va a ir con Bernabé, ¿sí? Porque hubo una diferencia de Pablo con Bernabé acerca de Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino del apóstol Bernabé. Entonces él a la mitad del primer viaje, él se separó, era un chamaco, era un joven, y eso no le gustó mucho al apóstol Pablo. Pero posteriormente, en su segundo viaje, sí, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, ¿sí?, a la obra misionera, pero Pablo no quiere. Entonces hay tal encuentro, tal desencuentro, hermanos, que cada quien cara por su lado. A partir de entonces, hermanos, eso parece que está en Hechos capítulos 10, 11. A partir de entonces, hermanos, en el ministerio de Bernabé ya no se menciona mucho, pero empieza el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo como apóstol empieza a levantar. Entonces vemos que Pablo toma a Silas. Silas es un profeta, hermanos. Y Pablo empieza su segundo viaje, hermanos. Pero observen, hermanos, él ya no empieza por Asia, sino que ahora él va a empezar por Europa, por lo que es el mundo occidental. Y bueno, y él va a levantar ahí iglesias como la de Filipenses, como la de Corintios, ¿sí?, como la de no me acuerdo otras iglesias más, que el apóstol Pablo va a levantar. Pero entonces lo que vemos es que Pablo va a abrir brecha, precisamente, y generalmente el ministerio quíntuple va a trabajar siempre en par. Por ejemplo, hermanos, el apóstol va a trabajar con el profeta, usualmente para abrir iglesias. Gloria al Señor. El evangelista, generalmente, él se apoya mucho con el pastor, porque él lleva las iglesias, sí, la gente a la iglesia, y el pastor las acobija y las alimenta y las sostiene. Pero también, hermanos, el pastor, él va a trabajar mucho de la mano con el maestro, gloria al Señor, como en par. De tal manera, hermanos, que ellos son los que van a adoctrinar, hermanos, a enseñar, a pastorear, ¿sí?, a encauzar a las ovejas. De tal manera que el ministerio quíntuple ha sido dado por el ministerio quíntuple ha sido dado por Cristo Jesús. Los dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo. Y los dones vocacionales
son dados precisamente por Dios Padre. Gloria al Señor. Pero estamos viendo la función del apóstol, ¿sí? La iglesia, por ejemplo, la iglesia de Colosas o de Colosenses tenía, hermanos, por ejemplo, los tres fundamentos. Tenía bien los fundamentos de fe, esperanza y amor. Lo podemos ver aquí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, habiendo oído vuestra fe, ahí está, en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Observa, ahí ya menciona precisamente la fe y el amor. Y esos son fundamentos. El propósito, hermanos, de la iglesia, hermanos, el propósito de Cristo Jesús es que la iglesia sea fundamentado. O sea, aquí vemos entonces la fe y el amor. Dice, a causa de la esperanza. Ahí está ahora ya la esperanza. Así que eso es fe, esperanza y amor. Es algo sumamente curioso, hermanos, que la iglesia de los Colosenses tenía los fundamentos. Aunque Pablo, hermanos, siempre cuando habla de los corintios, siempre va a hablar, hermanos, del amor, porque era una iglesia sin amor. Lo podemos ver ahí precisamente en 1 Corintios capítulo 13, donde se menciona, hermanos, fe, esperanza y amor, pero el más de ellos es una iglesia con amor, ¿sí? Ahora, ¿por qué el amor, hermanos? Porque era una iglesia muy difícil que Pablo, hermanos, tenía que lidiar mucho. Observen, Pablo, hermanos, cuando él se ausentaba en Corintio, ¿sí? Hubo una situación de pecado muy fuerte ahí, ¿sí? Resulta que un hombre se metió con la mamá de su papá, con la mujer de su papá, con su madrastra, por decirlo así. Y la iglesia estuvo en silencio, no dijo nada, pero, hermanos, se sabía a todas voces. De tal manera que Pablo no estaba en Corintio, hermanos, pero le llegó el mensaje, le llegó, hermanos, la mala noticia desde allá. Entonces Pablo manda una carta y dice, ¿sí? ¿Por qué? Prácticamente regaña a la iglesia. ¿Por qué ellos han estado inmóviles, impasibles sobre eso? Hermanos, entonces Pablo dice que el tal debe ser quitado de la iglesia para no crear mal ejemplo. Gloria al Señor. Entonces, era una iglesia, Corintios, era una iglesia muy malagradecida. Porque ustedes también recuerdan que en el capítulo 1 de 1 de Corintios, ¿sí? Estaba yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy, ¿sí? Y había una competencia. Pablo había levantado la iglesia de los Corintios. Él lo había acostado, él lo había visitado en sus viajes misioneros. Pero ahora la iglesia estaba dividida en dos partes, ¿sí? Unos querían con el apóstol Pablo, otros querían con otro apóstol, ¿sí? Y Pablo, hermano, reivindica su posición. Dice, yo la levanté, ¿sí? Sí, entonces, dice, para ustedes no lo soy, pero para otros sí, sí, sí lo soy. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace un apóstol? Un apóstol, hermanos, establece iglesias nuevas, hermanos, y establece doctrina. Gloria al Señor. Y esa doctrina, ¿de dónde la saca? Pues nada más, nada menos que revelación directa. Además, como rasgo característico, el apóstol es una persona de experiencia, que ya ha caminado muchos años en el ministerio. Por ejemplo, ha podido haber transitado como maestro, o como evangelista, o como pastor, o como maestro, para después ser apóstol. Entonces, se puede decir que es un hombre, hermanos, más experimentado que los otros 4 ministerios. Lo que es cierto, hermanos, es que él es el que va, hermanos, a establecer la doctrina. Pero el pastor, hermanos, por ejemplo, es el que más trabajo tiene. El pastor es el que lleva, por decir así, hermanos, la carga de la iglesia. Entonces, el pastor, hermanos, ¿sí? Tiene como ayudantes al profeta, al evangelista, ¿sí? Al maestro y al apóstol. Pero finalmente, hermanos, jerárquicamente, en un nivel espiritual, el apóstol es el mayor en todo este caso. Gloria al Señor. Ahora, vamos a Tesalonicenses. ¿Qué otro producto podemos encontrar aquí, hermanos, acerca del apóstol? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre, vuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Él vela, hermanos, por la iglesia. Mira, la chamba pesada se le echa el pastor, es tarea del pastor. Pero, hermanos, el apóstol, él predica en una iglesia, después va a otra iglesia, después va a otra iglesia, anda supervisando varias iglesias. En cambio, el pastor se concentra en una sola iglesia. Es su iglesia, entonces la conoce al detalle, conoce a la gente,
sabe sus motivaciones, también sabe sus errores de cada uno de los miembros de la iglesia. En otras palabras, hermanos, ¿sí? La iglesia se le debe al pastor, pero cuando hay problemas fuertes, hermanos, que rebasan la capacidad del pastor, entonces el pastor puede optar por un consejo del apóstol. Entonces le va a dar dirección. Gloria al Señor. Entonces, esa es, hermanos, otra de las características de cómo funciona un apóstol. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante. Dice, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, otros palabras de ciencia, etc. Este no lo voy a mencionar, lo voy a buscar para después. Pero lo que quiero decir, hermanos, que el llamado de un apóstol, hermanos, también tiene que ver mucho con la doctrina. ¿Sí? Hechos capítulo 2, 42. Vamos a verlo. 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué vemos, hermanos? Está hablando del nacimiento de la iglesia. Hermanos, los orígenes de la iglesia. Cristo Jesús ya no estaba, pero él había dicho, voy a mandar al Espíritu Santo. Hermanos, él en representación, hermanos, de la Santísima Trinidad. Cristo Jesús, hermanos, vino a salvar a la humanidad, pero la iglesia, hermanos, ¿sí? Vemos sus orígenes, su nacimiento en el libro de los Hechos. Así que, hermanos, Cristo Jesús vino a salvar a la iglesia, la rescató de la profundidad de los infiernos. Pero ahora, hermanos, la iglesia viva, la que Cristo Jesús estaba dejando, ahora se la había dejado ahora en manos, hermanos, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba levantando, hermanos, personas, hermanos, como el apóstol, el Señor. Recordemos, o sea, no vamos a equivocarnos. El ministerio quíntuple es, hermanos, dado por Cristo Jesús, apóstol, profeta. Ahí lo vimos en Corintios. Pero ahora, hermanos, ellos eran gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo, porque Cristo Jesús ya no estaba. Hermanos, pero entonces ahí será el nacimiento de la iglesia, desde sus orígenes. Cuando fue la muerte de Esteban, hermanos, dice la Escritura que el nacimiento de la iglesia se dio en Jerusalén. Pero, hermanos, todos corrieron después, cuando iban Sí, cuando empezaron a matar a los cristianos. Entonces, al día, hermanos, ellos se establecieron, algunos en Asia, ¿sí? Y otros, hermanos, en el mundo occidental, ¿sí? Lo que es en Corintio, lo que es en Tesalónica, lo que es en Berea, etc. Bueno, Berea está de este lado, ¿no? Pero entonces vemos, hermanos, que la iglesia empezaba a desarrollarse. Ahora, lo que podíamos ver, hermanos, sí, que los orígenes estaban en Jerusalén. Y dice la Escritura que muchos de ellos, los apóstoles que Jesucristo había dejado, ellos iban a predicar esas iglesias y regresaban. Iban y regresaban, hasta después, ya lo vemos en el caso de Pablo. Pablo ya, hermanos, iba y establecía gente, hermanos, para el funcionamiento de la iglesia. Entonces Pablo era apóstol y lo que hacía él levantaba la iglesia, él estaba ahí un tiempo, hermanos, adoctrinaba a las personas, levantaba a un anciano, un ministro, algo, hermanos, por imposición de manos, después él continuaba con la obra misionera, gloria al Señor. Así que, hermanos, las iglesias no quedaban en la orfandad, entonces empezó las iglesias a producir, a crecer en gran manera, gloria al Señor, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, los apóstoles son los que llevan la enseñanza, son los que imparten la doctrina, gloria al Señor. Dice, y en la comunión y en el repartimiento del pan y en las oraciones, gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahora dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Le está diciendo Pablo a Timoteo, observan. Pablo, hermanos, Timoteo fue un alumno del apóstol Pablo. Hermanos, y Timoteo era un chamaco, era un pequeño, ¿sí? Pero, hermanos, lo tomó Pablo y lo formó, lo entrenó, lo estableció. Y después, hermanos, Timoteo creció para ser pastor. Entonces lo usó Pablo para cuidar de esa iglesia. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Es decir, hermanos, Pablo le puso a Timoteo como pastor, ¿sí? Y Timoteo se quedó en Éfeso un tiempo. Cuando partí para Macedonia, está hablando, hermanos, del segundo viaje, aquí. Cuando partí para Macedonia, para que requisieses algunos que no enseñen diversas doctrinas. Es decir, hermanos, estaba cuidando del desarrollo de la iglesia. Es muy importante, hermanos, Pablo iba y venía a esas iglesias. Pablo hizo 3 viajes.
Gloria al Señor. El segundo viaje, sí, él pasó, sí, a varias iglesias donde él había ya levantado. ¿Para qué? Para supervisarlas. Eso es, hermanos, la función de un apóstol, supervisar la iglesia de Cristo. Así que no la levantaba y la dejaba así nada más, sino que después Pablo regresaba, establecía ancianos, establecía un pastor, hermanos, después él continuaba levantando otras iglesias. Por eso entonces, en ese caso, Pablo tenía a varios ayudas, tenía a Timoteo, tenía a Silas, tenía a quienes más, no se me ocurren ahorita, pero él tenía como, ¿sí? Tenía a Priscila, a Aquila, ¿sí? Tenía a Tito, tenía, bueno, a varios hermanos. Entonces Pablo era el mayor. Entonces Pablo establecía gente, hermanos, en varias iglesias, después él se iba y levantaba otras iglesias. O sea, Pablo estaba haciendo dos funciones. Hermanos, abrir nuevas iglesias y establecer la doctrina. Por eso, hermanos, miren, hermanos, yo celo mucho la doctrina que Dios nos ha dado. No es mía, hermanos. ¿Sí? Es de los apóstoles en el cual yo fui formado y entrenado y educado. De tal manera, hermanos, que lo que yo doy, hermanos, no es de mi propia cosecha, es lo que yo recibí. Y que con los años Dios me ha dado entendimiento y revelaciones. Entonces, pero no me salgo de la línea. Hermanos, sigo dando muchas cosas que yo aprendí. Y todavía con los años Dios me ha dado más enseñanzas, gloria al Señor, pero siempre alineado, hermanos, con los principios que yo aprendí desde chamaco, gloria al Señor. Eso puedo decir, hermanos, hace como ya casi 30 años, gloria al Señor. Así que aquí está diciendo, hermanos, que Pablo velaba también por la doctrina, y Pablo era un apóstol. Dice, para que requises alguno que no enseñen diversa doctrina, o sea, que no enseñen otra doctrina que la que no Pablo les había enseñado. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías sin términos, que antes engendran cuestiones que los edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Pablo le estaba diciendo, mira Timoteo, yo te dejo aquí en esta iglesia, en la iglesia de Éfesos, para que tú corrijas lo que ellos han aprendido, lo que lo han aprendido mal. Hermano, yo te enseñé a ti para que tú les enseñes a ellos. Que tú veles, hermano, todo lo que yo te he enseñado, todo lo que yo te he dado es lo que quiero que tú des. No des otra cosa. Fábulas. Fábulas son historias fantásticas, hermanos. Ahora te voy a decir, en este caso, cuando yo he puesto a predicar a algunos hermanos, yo les he dicho, en un comienzo, hace muchos años, yo les di unos engargolados, les di unos estudios. Y dije, ¿sabes qué? Quiero que tú enseñes de esto. Es decir, no enseñes otra cosa que no. Yo me recuerdo hace como unos 15 años, hermanos, hace como unos 15 años, como 13 años, ¿sí? Había un hermano que un día yo le dije que predicara y predicó algo que yo no sabía. Después yo le pregunté y le dije, ¿quién te enseñó eso? Y me dijo, Dios me lo dio. Mira, hermano, yo no creo que Dios, o sea, yo creo que Dios hable con este hermano, pero lo que él recibió no era muy agradable. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Desde entonces yo tenía ese encargo y le dije, quiero que enseñes de esto. El hermano se sintió ofendido y se fue. Pero finalmente, hermanos, yo cero la iglesia y la iglesia debe de aprender principios, porque dice la escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos, den lo que uno ha aprendido. Ahora, otro problema que me he topado, hermanos. Cuando les he dado oportunidad que unos prediquen, ¿saben qué es lo que ha pasado? Que hay estudios que ellos han bajado de internet. Hermanos, yo sé que hay estudios muy buenos, pero hermanos, nuevamente te digo, ¿sí? ¿Sí? Que poca levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Den, hermanos, mira, la doctrina es vastísima, es muy grande, es muy completa. Da lo que yo te he dado, hermanos, y hay muchas riquezas ahí. Gloria al Señor. Yo no digo que esté mal, pero a veces me hace dudar. De eso mejor, den de lo que yo les he dado. Gloria al Señor. Así que, hermanos, son dos cosas que nos menciona el apóstol Pablo. Ahora, en Romanos capítulo 2, ya me pasé del tiempo, ya son 50 minutos. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Ahí está, hermano. El apóstol Pablo, ¿de dónde sacó el evangelio? De Jesucristo. Los apóstoles, sí, vemos ahí, hermanos, sí, las cartas pastorales.
Ellos sacaron, hermanos, que fueron discípulos de Jesucristo. Ellos enseñaron lo que Cristo Jesús les enseñó. Y el apóstol Pablo, hermanos, no estuvo caminando con Jesucristo, pero hermanos, el apóstol Pablo supo referencias muy cercanas acerca de Jesucristo. Pablo, hermanos, vivió en el mismo tiempo que Jesucristo. Yo estuve haciendo cálculos y se puede entender, hermanos, que Pablo tuvo casi la misma edad de Jesucristo. Hermanos, nada más que Cristo Jesús murió a los 33 años y medio. Y Pablo, más o menos, él murió algo así, hermanos, como a los 60, 63, 65 años, hermanos. Pero vemos aquí algo importante. Dice que lo que él lo recibió del Espíritu Santo, pero también, hermanos, de las enseñanzas, de lo que hicieron de los demás apóstoles. Cuando Pablo se convirtió, hermanos, observen esto. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, se convirtió en su camino a Damasco, hermanos, él estuvo un tiempo, hermanos, orando, hermanos, y es ahí en que Dios le reveló muchas cosas, muchísimas cosas de lo que ahora están escritas en sus libros. Y luego dice que esa enseñanza, ¿sí? Pablo fue y se las presentó a los apóstoles, ¿sí? Y ellos dijeron que lo que ellos, ¿sí? Él dijo, bueno, aquí está lo que yo he recibido de parte de Dios por revelación, mas quiero que ustedes, los mismos apóstoles, los 10 apóstoles que habían estado con Jesucristo en Jerusalén, hermanos, que le dijeran si lo que él había recibido era completo. Entonces ellos revisaron la doctrina del apóstol Pablo, hermanos, y constataron que era cierto. Hermanos, por eso entonces, hermanos, había un celo. Así que un apóstol debe de tener celo por la enseñanza, por la doctrina. Así que, hermanos, hace muchos años, yo me recuerdo una persona que yo no conocía, yo fui a predicar a un lado, ¿sí? Ahí con los vagoneros, y de momento, bueno, me invitaron a un lugar, y de momento se me acercó un joven como de 20 y tantos años, y me dijo, hermano, yo quiero predicar. Y yo le dije, está bien, pues déjame conocerte, ¿no? Déjame conocerte. Pero él quería predicar ese mismo día. Entonces yo le dije, no, espérate. Hermano, se enojó tal el muchacho que se fue y jamás lo volví a ver. Hermanos, si no son promociones. Hermanos, si el evangelio, hermanos, debe de predicarlo gente, hermanos, experimentada, gente madura. Y cuando alguien novato, inexperto va a predicar, hermanos, debe estar supervisado por un ministro mayor, para que no enseñen doctrina diversa. Y pegado a lo que dice la Escritura, gloria al Señor. Así que dice, ahora vamos ahí, perdón, en Romanos capítulo 16, en el 25. Ahora, ya nomás esta cita, ya terminamos. Bueno, me faltó mucho. Dice, porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Hermanos, no podemos manchar la palabra del Señor. Hay muchas cosas que nosotros creemos que hemos recibido por revelación y no es así. Hermanos, la palabra de Dios debe ser limpia, debe ser sin mezcla. La palabra de Dios no debe estar contaminada por nada ni por nadie. Aún los ministros deben tener una formación celosa del Señor. Hermanos, y lo que ellos dan, no lo dan por sí mismos. Es Dios, hermanos, revelándoles la palabra, hermanos, enseñándoles. Gloria al Señor. Bueno, nada más di el primer punto de lo que es un llamado apostólico. Falta que hablemos de la visión apostólica. ¿Qué es una visión apostólica? Bueno, empezamos a hablar, digamos, sobre el profeta. Ahora estamos hablando sobre el apostolado. Posteriormente vamos a hablar sobre el pastor, ¿sí? ¿Qué es el pastor? Sus características del pastor. Y así sucesivamente hasta cubrir los 5 ministerios, gloria al Señor. Simplemente, hermanos, hoy les mando saludos, les mando bendiciones. Decirles, hermanos, que los extraño. Extraño mucho la iglesia. Hermanos, quiero verlos ya, hermanos. Quiero verlos, los extraño. Hermanos, quiero abrazarlos, hermanos, pero si no he abierto la iglesia es por tu seguridad, hermanos. Tómalo bien en eso. Yo sé que en otras iglesias ya abrieron, hermanos. Hermanos, yo no tengo prisa. Hermanos, yo les amo más a ustedes. Hermanos, yo quiero verlos sanos, quiero verlos fuertes, quiero verlos aquí, a toda la iglesia completa. No quiero que ni uno se vaya, hermanos, por la pandemia. Por eso me estoy yendo lento, hermanos. Quiero verlos, quiero abrazarlos, hermanos. Los extraño mucho, pero no voy a abrir. Hermanos, amén. Les amo en Cristo. Y Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Saludos a todos, también a la familia, hermanos, a su familia. Manden un saludo de mi parte. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Hasta luego.
Amén.